Nosotros somos los arqueólogos de la isla. Yo soy Isabel Caparelli y Marcelo Weisel, que no salen los créditos porque la idea era contar un poco la parte arqueológica de las ocupaciones indígenas de la isla. Pero Marcelo trabaja en el proyecto y va a hacer una parte de la presentación contando la nueva visión que tiene el proyecto. Desde el año 2003 hasta el año 2012 realizamos excavaciones en la isla. Lo que nos interesaba de la isla es revitalizar la idea de las ocupaciones, porque la isla, si bien tiene un acervo histórico muy profundo, poco se habla de lo que es la arqueología, o sea, los primeros habitantes que tuvo la isla, que fueron los que convivieron con Juan Díaz de Solís, allá por 1516. No tiene mucha más profundidad temporal, después vamos a ver con los datados radiocarbónicos, que la isla estuvo ocupada un poquito de tiempo antes y un poco de tiempo después, o sea, ese periodo de la historia, y que probablemente la llegada de los europeos los espantó un poco y se fueron del lugar. Bueno, para ser un poco rápido, lo que voy a presentarles más que nada son presentaciones de trabajos arqueológicos realizados. El sitio en el cual trabajé y hice el doctorado lo hice con el trabajo en la isla Martín García, se llama Arenal Central. La idea es un poco comparar las distintas investigaciones, porque no fui la primera arqueóloga que estuvo en la isla. Hubo otros desde el año, por eso digo, son 100 años de investigaciones. Hubo otros equipos de investigaciones que obviamente con diferentes metodologías y teorías fueron también haciendo parte de lo que es, ¿sí?, la arqueología de la isla. Vale, ahora vamos a ver. Esta no. Esta tampoco. No, párate, este no es el PowerPoint. No. Esperen que hubo un error de PowerPoint. Sí. Acá. Bueno, hablar un poquito de los guaraníes, ¿sí? Acá está muy extenso, ¿sí? Contado un poco todos los grupos de investigación, ¿sí?, arqueológicos en la región, ¿sí?, no en la isla, ¿sí? O sea, tiene muchísimos años, desde 1872 hasta la actualidad se han venido haciendo investigaciones arqueológicas en toda la zona, en la región. Estos grupos son grupos horticultores amazónicos, ¿sí? Se los llama así porque en realidad ellos vienen de los nacimientos del Paraná en Brasil y van tomando los ríos en canoas y van ocupando toda la parte del Mato Grosso hasta llegar al delta de Buenos Aires, En el delta, justamente cuando empiezan a avanzar es cuando se da la llegada de los europeos, o sea que eso les pone como un freno. Lo que conocemos después son los guaraníes históricos, que son los que convivieron con, obviamente, todos los españoles y los portugueses en Brasil y en Paraguay, ¿sí? Ellos vivían en aldeas que podían tener hasta 60 familias nucleares, o sea que podían llegar a haber 2.000 personas, que es lo que pensamos que es lo que pasó en la isla, en ese asentamiento. Y su economía obviamente era la agricultura, ¿sí? Eran bastante avanzados en agricultura, pero no eran sedentarios como otros grupos agricultores. Ellos, como los suelos no daban una fertilidad profunda, tenían que hacer parches de cultivo. Entonces iban de una región a otra con sus cánovas haciendo los cultivos. Eran cazadores-recolectores también. Y entre los productos básicos tenían el maíz, la yuca, el zapallo, sandía, tabaco, maní, frijoles. Muchos de estos productos los encontramos en la excavación. Otra cosa que le quería contarles es que los materiales que se encontraron en la isla todavía no tienen un lugar de destino porque el museo no cuenta con las instalaciones adecuadas. Así que lo que estamos esperando justamente es que este museo prospere y que puedan llegar a colocarse las piezas arqueológicas
de los guaraníes. Acá hay un plano, un mapita, ¿sí?, con los sitios guaraníes que hay en la región. Está el Arroyo Malo, ¿sí?, ahí con las siglas, Arroyo Fredes, Paranaguazú, ¿sí?, Paranaminí de Torres, el Arbolito, que está dentro de la isla, y Quirpach, que está más arriba, que es un sitio inédito, ¿sí? Bueno, todos estos lugares fueron ocupados por guaraníes y son contemporáneos o sea, en las dataciones son contemporáneos a los sitios de la isla. En la isla, aparte del Arbolito, hay otro sitio más, que es Arenal Central, que es el que se descubre en 2003. Bien, acá están las dataciones de todos estos lugares con la antigüedad, y fíjense que Arroyo Fredes tiene, por ejemplo, 3 dataciones. Arroyo Malo tiene una datación y el Arbolito una, y una más que viene después. Fíjense que eran bastantes contemporáneas las ocupaciones, porque entre 1400 y 1600 son 2 ocupaciones de Arroyo Fredes, la de Arroyo Malo y la del Arbolito. Y la más antigua en la zona es uno de los sectores de Arroyo Fredes, ¿sí?, que es de 1200. Así. Bueno, acá en el mapita vemos los 3 sitios arqueológicos conocidos, ¿sí? Arenal del Oeste, que ¿todos conocen la isla? ¿No? Bueno, Arenal del Oeste está en lo que era el Puerto Viejo, de donde fue el primer puerto que funcionó, y donde venían las primeras embarcaciones con los primeros presos que hubo cuando todavía era un presidio, y donde estaba después el barrio chino, que era una parte comercial. Ahí se realizó la primera excavación arqueológica. Después está Arenal del Este, al costado de la pista de aterrizaje, en el año 1968, cuando hacen la represa de Salto Grande, empiezan los arqueólogos empiezan a hacer lo que se llama arqueología de rescate, ¿sí? Como si iba a inundar gran parte del río Uruguay, empezaron a relevar sitios arqueológicos y sacar material arqueológico. Hicieron las primeras dataciones en Argentina, en 1960 hicieron las primeras dataciones arqueológicas, y para corroborar, como se sabía que había sitios guaraníes en la isla, se hizo una investigación arqueológica muy corta, y que se llamó El Arbolito, el sitio, y se sacó material. Fíjense que las distancias más o menos entre un sitio y otro son de 500 metros, ¿sí? Entonces nosotros creemos que en realidad hay nosotros cuando hacemos un estudio de arqueología decimos sitio al lugar, al espacio cerrado donde encontramos las evidencias arqueológicas, pero en realidad estos 3 sitios eran un solo sitio, ¿sí?, poblado como una gran aldea, que habrán habitado unos 10, 12 años, ¿sí? Y después vamos a ver con las dataciones que eran contemporáneas. Bueno, acá tenemos abajo las 2 dataciones de la isla. El Arbolito, que es esa investigación que se hizo en el año 1968, y Arenal Central, que es la investigación más reciente. Y fíjense que una da calibrada entre 1452 y 1627, y entre 1450 y 1627 también. Bueno, acá hay un modelo digital en donde se ven las curvas de nivel, y lo que vemos es cómo se fueron modificando los arenales con el tiempo, ¿sí? Lo que vemos en rosa, ¿sí?, es todo el arenal tomado del año 1950, se solapan imágenes aéreas, ¿sí?, entonces se tiene esta información. Fíjense cómo se fue disminuyendo, que en el 2008 vemos esos manchones blancos, nada más. Bueno, acá hablamos un poquito de la primera investigación arqueológica, que fue la que, por eso digo 100 años de arqueología, que es la de Félix Soutes en el 1917. En realidad en esa época los arqueólogos muy pocos iban a excavar, mandaban a los curadores de los museos,
y esta primera excavación, que es la de la parte del Puerto Viejo, la realiza un curador del museo. Encuentran alfarería, un dato, nunca se encontró ninguna pieza entera en la isla, ¿sí? Creemos que por la erosión de las arenas, por el movimiento que hubo, recién les contó un poco Marilena que se sacaba arena, ¿sí? Después hicieron la pista de aterrizaje, que se fue perdiendo. O al menos ninguno de los arqueólogos que anduvieron, y anduve, tuvo la suerte de encontrar una pieza entera, ¿sí? Entonces, siempre se encuentran restos, ¿sí? Algunos fragmentos bastante grandes, pero piezas enteras no. Un dato interesante que Gaute decía que era un cementerio porque encuentra bastantes restos humanos, ¿sí? Estos materiales se han perdido arqueológicamente porque fueron a lo que era el Museo de Historia Natural, que creo que hoy en día ya no funciona, y nadie pudo dar con las piezas que se extrajeron. No. Después, bueno, Brusone y Vignati son también arqueólogos, son de La Plata, hacen investigaciones, pero están 1 o 2 días, sacan algún material y hacen una publicación muy corta, ¿sí? Y no tenemos nada de ellos. Después Sigliano, en el año 68, es el que les conté recién, que fue, digamos, el primero que hace algo sistemático, que hace una datación radiocarbónica con los restos de carbón que encuentran. Hay algunos de los materiales que halló. Estos están en el Museo de La Plata. Hay una caja, ¿sí?, con estos materiales. Bueno, y este es el sitio Arenal Central, el que venimos excavando en el año 2003, ¿sí? Acá en el mapa, esos cuadraditos son las cuadrículas de excavación que armamos. Cada cuadrícula en promedio, las más chiquitas son de 1 por 1, las más grandes serán de 3 por 3, que las íbamos agrandando a medida que íbamos encontrando material arqueológico. O sea, en total son 39 metros cuadrados y casi 5 metros cúbicos de... estos son capas fértiles, o sea, excavamos mucho más, pero son las capas en donde se encuentran los materiales arqueológicos. Acá hay algunos dibujos tridimensionales de cómo se encuentran los materiales cuando uno hace la excavación, y algunas cuadrículas de excavación. El tema de los materiales es que estaban bastante cerca de la superficie, en lugares donde estaban los senderos de tránsito, y la fragmentación también se puede ver a eso, y a las características físico-químicas de las arenas, de soportar diferencias térmicas, ser muy frías, y con el calor, ¿sí?, aumenta la temperatura y hace que se quiebren los materiales. Bueno, por cuadrícula también acá está detallado lo que se encontró, ¿sí? Se clasifica como cerámica, lítico a todos los restos de talla de las rocas, ¿sí?, que se usaba como herramientas, el óseo humano, los restos vegetales, restos de fauna. Estos restos de fauna están asociados a las dietas, ¿sí?, artefactos óseos, ¿sí? En total son 3.107 piezas, ¿sí? Acá, bueno, distintos gráficos como para que se vean de esos materiales, en totales y en porcentajes. Bueno, el conjunto cerámico, vamos a hablar un poquito de la cerámica, ¿sí?, que es lo que más se encontró. En la isla se encontraron 2.248 piezas de cerámica, muchísimas. Esas piezas cerámicas tenían todas las características distinguibles de la cerámica guaraní, que eran decoraciones corrugadas, unguladas y las pintadas polícromas, ¿sí? Nosotros, cuando vemos una cerámica en arqueología, según la decoración o la coloración, sabemos a qué grupos étnicos pertenecen. Es una forma de diferenciarlo. O sea que la pertenencia de estas etnias, ¿sí?, se ratifican con las cerámicas. Ahora vamos a ver algunos dibujos, ¿sí? Por ejemplo, estas son cerámicas corrugadas, algunos dibujos, ¿sí? Estos son los fragmentos que les decía. Estos en total, están todas. Acá tenemos superficie lisa,
¿sí? Corrugadas, por ejemplo, la primera es la base, ¿sí? de una cerámica donde empieza el rodeteado, ¿sí? Se hacían tipo los chorizos que se iban pegando. Acá se ve la evidencia de la técnica, y después distintos tipos de cerámicas corrugadas. El unguiculado, que es una cerámica con un decorado que se hace con uñas, ¿sí? En general eran mucho más delgadas, y la práctica la hacían los chicos, los niños, ¿sí? Eran uñas muy pequeñas. Después las cerámicas de superficie pintada, ¿sí? Como una sola monócroma, con una sola capa de pintura. Y las más importantes son las polícromas, ¿sí? Las que tienen varios colores. Las dos de este costado son las del sitio que está cerca de la pista de aterrizaje, y la de allá, con figuras geométricas, es de Arenal Central. Bueno, acá hay una representación de lo que sería armada la cerámica, como para tener una idea, ¿sí? Que eran los platos, las urnas, ¿sí? Las ollas, y las piezas reconstruidas. Por ejemplo, estos platos, ¿sí? Que están acá, estaban todas acá en este pedazo de la excavación, se ven, y cómo se ensambla después. Los cambuchí, que son las ollitas, tenemos muchos bordes también, que con los bordes uno puede saber el diámetro que tenía ese recipiente. Acá hay un plato chato, ¿sí? Y el yapepó, que es la urna funeraria, que eran las más grandes, ¿sí? Ellos tenían la costumbre de, en esas urnas funerarias, trasladar los huesos de sus antepasados. Hacían un enterratorio primario, y cuando después limpiaban, juntaban los huesos que quedaban y los ponían en estas urnas y los llevaban en todos sus viajes. Los bordes. Ahora vamos a ver el conjunto lítico, ¿sí? O sea, las herramientas que utilizaban ellos, ¿sí? Para cortar, para cuerear. Bueno, estos, no sé, sí. Estos se clasificaron según la formatización. Se le dice por talla cuando con golpes se va rompiendo la piedra para sacar, ¿sí? Artefactos, ¿sí? Lo que vamos a ver ahora son distintos tipos, y por hipermicrolascas, que son muy pequeñas, microlascas, ¿sí? Las lascas, que son más grandes. Estos son todos cuchillitos, son todos instrumentos para marcar la cerámica, todo lo que nosotros usamos como herramientas comunes, que tenemos un montón. Bueno, los guaraníes usaban lo que había a mano y confeccionaban sus herramientas. Eran muy expeditivos, no son los instrumentos líticos que tienen, por ejemplo, los del sur, los de Ushuaia o Santa Cruz, que tenían mucha más perfección. Acá tenemos lascas de filo natural y se ven los bordes que usaban como para cortar. Las preformas, esta preforma está tallada, eso que ven ahí está todo tallado con golpes. Puede ser parte de un tembeta. Después lascas nucleiformes, muescas, y los núcleos, que son, este núcleo por ejemplo es extraído del río Uruguay, porque en la isla no hay ese material rocoso, y de ahí, o sea, todas las piezas que vimos recién eran desprendidas con golpes de estos núcleos. Después tenemos lo que son los litos naturales, que se usaron también. Estos litos naturales vienen del río Uruguay, así que son rodados del Uruguay. Se usaron más que nada como para labranza. Vamos a ver unos dibujos. Por ejemplo, acá son artefactos pulidos, están pulidos, ¿sí? Que no sabemos los usos que tuvieron. El primero, por ejemplo, está todo gastado y bien pulido, que pudo haber sido un afilador. El segundo puede haber sido un rompecocos, ¿sí? Que se usaba para romper los cocos. Y todos esos que están allá pudieron haber sido abrasivos para lo que es o sea, la parte textil o el cuero.
Importante para la agricultura, que tenemos manos de mortero y molinos. Con esto, supuestamente, molían las harinas, ¿sí? Trituraban las semillas para lograr tener harinas. Acá hay afiladores. Estos instrumentos están todos marcados, ¿sí? Con eso se afilaban partes de esas lascas que veíamos para darle filo y para cortar. Y este otro afilador de Gabro está todo marcado también, ¿sí? Todo marcado, dejando evidencias de los usos. Las hachas, ¿sí? Estas hachas no eran para pelear, sino que eran de labranza para hacer los cultivos, ¿sí? Se notan los bordes, ¿sí? Gastados. Y esta es otra hacha importante. Estas dos hachas que se encontraron forman parte de los materiales inéditos para la zona de guaraníes, porque en Argentina no se encontraron hachas. Sí se encontraron en Uruguay, en Brasil y en Paraguay. Estas son las únicas de Argentina. Bueno, ¿esto está? Sí. ¿Sí? Bueno, los lugares de aprovisionamiento, como para que vean la movilidad, porque se usaban para todos estos instrumentos el complejo hidrometamórfico, pero había también rodados que venían de Uruguay, ¿sí? Y del río Uruguay y de Uruguay, del continente Uruguay. Y bueno, no vamos a hablar de la fauna, pero la fauna se encontraron venado de las pampas, el ciervo de los pantanos, hubo también peces, muchísimos peces que son todos existentes, o sea, son animales que todavía están en la isla, anfibios, también reptiles, ¿sí? Que bueno, eran parte de la dieta. Esto no. Bueno, la contribución bruta es como se calcula la dieta, ¿sí? Entonces, según el peso de la taxa encontrada. Y un 63% de la dieta se corresponde a cérvidos, 16% a carpinchos, y después entre peces y coipos es el otro porcentaje. Eso fue la alimentación, sí. Seguí. Bueno, materiales humanos se encontraron estas tres evidencias, que son un incisivo y un canino, ¿sí? Una falange quemada y una vértebra. Lo de la falange quemada entra en el campo de las hipótesis de que pudo haber sido un resto de antropofagia, ¿sí? Pero bueno, no lo podemos comprobar. Instrumentos óseos, se encontró este tubo, ¿sí? De hueso, que no sabemos cuál es el significado, y este fragmento de hueso tallado también, y lo más importante, el anzuelo. También es el primer anzuelo que se encuentra en Argentina, ¿sí? Evidencia de pesca. Creo que ya está. De hueso, ¿no? También el Sí, anzuelo. todos de hueso. Bueno, esto es todo lo que se encontró, y lo que pensamos devolver, ¿sí? A la isla en algún momento. Ahora Marcelo les va a contar cómo sigue esto del proyecto, porque ya la parte, digamos, de los guaraníes, ¿sí? Se cerró con la tesis y estamos en otra etapa del proyecto.